Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Hogwarts, mi compañero Stone. Autor Readinilan 20 Hogwarts, mi compañero Stone, aquí está. Escritor de fama mundial, experto especial del Ministerio de Magia británico, maestro de defensa contra las artes oscuras, magizoólogo y el desertor más distinguido de Hogwarts. Víctor Scamander. Hoy voy a traer de vuelta a mi viejo amigo a Hogwarts para que ocupe un puesto de profesor. Y ahora, redoble de tambores, por favor, mi legendario compañero. Campeón mundial de caza de ratas. Tom. Tom. Espera, ¿tú también te llamas Tom? ¿Qué rango tienes para compartir nombre conmigo? Voldemort. 10. Capítulo 10. El profesor y la hibridación. Tras volar hacia adelante durante un rato más, la vista se abrió repentinamente ante Víctor. Apareció un amplio claro, cubierto de hierba suave. En medio de todo aquello se encontraba un anciano con un solo brazo, riendo alegremente mientras alimentaba a una manada de criaturas de aspecto bastante aterrador. Eran caballos de un negro azabache, demacrados y esqueléticos, con cabezas que parecían dragones negros. De sus costillas brotaron alas parecidas a las de un murciélago. Sus brillantes pelajes negros se aferraban tanto a sus huesos que parecían casi momificados. Esos ojos blancos, fantasmales y sin pupilas, hacían que los ya feroces caballos alados parecieran aún más terroríficos. Sin embargo, en ese preciso instante, estos espantosos Thestrals permanecían alineados ordenadamente frente al anciano, esperando pacientemente a que les arrojara trozos de carne cruda y ensangrentada desde un cubo. Profesor, sabía que a estas horas seguiría aquí alimentando a los huevos. Mientras hablaba, Víctor se inclinó y agarró la pequeña calabaza roja que descansaba sobre su nube. En el instante en que la levantó, la nube de un blanco puro comenzó a disolverse. Cuando se encontraba a unos 3 metros del suelo, maleta en mano, Víctor se impulsó con un salto desde la nube que se desvanecía y aterrizó suavemente. Al oír el grito, el anciano se dio la vuelta. Al ver quién era, soltó el trozo de carne que sostenía y saludó con entusiasmo. Víctor. Bienvenido de nuevo a Hogwarts. Víctor se acercó a Sylvanus Celeborn y le dio un fuerte y cálido abrazo al anciano profesor. Todo esto es gracias a ti. Sin tu recomendación, las cosas no habrían salido tan bien. Tonterías. Creo en tus capacidades, igual que creo en cada pequeño tejón. Exacto. Los Hufflepuff siempre son los más confiables. Entre risas, Víctor metió la mano despreocupadamente en el gran cubo que había a los pies de Celeborn, sacó un trozo de carne fresca que goteaba y lo lanzó hacia el Thestral más alto. ¡Wow! ¡Atrápalo! Observó cómo el líder de los Thestrals se tragaba el trozo entero de un solo bocado, y luego volvió a hablar. Profesor, ¿le importaría si dejo salir a tomar el aire a algunos de mis pequeños tesoros? Los ojos de Celeborn se iluminaron al instante. Su mirada se posó en la maleta que estaba a los pies de Víctor. Hay bastantes, ¿verdad? Quizás deberíamos llamar también a Hagrid. Mientras decía esto, se giró hacia uno de los Thestrals que se había acercado sigilosamente. Vaya, ve a buscar a Hagrid. Debería estar ahora mismo junto a los hipogrifos. Al ver al Thestral alzar el vuelo, Celeborn dijo con un toque de nostalgia. Quizás no lo hayas oído durante tus viajes en los últimos años, pero Hagrid se ha convertido en un excelente magizólogo por derecho propio. Si no hubieras regresado, en pocos años él habría ocupado mi puesto. Y últimamente, Hagrid ha desarrollado algunas ideas nuevas sobre criaturas mágicas, aparentemente inspiradas en las técnicas de hibridación Muggle. Últimamente ha estado trabajando duro en esa dirección. Quiere criar unos cachorros absolutamente irrepetibles. Mientras arrojaba más carne a los Thestrals, Víctor escuchaba las palabras del anciano. Cuando llegó al final, no pudo evitar soltar. ¿Hibridación? ¿Así que Hagrid está con los hipogrifos, intentando criarlos? ¿Con Thestrals? ¿Hipogrifos?
¿O tal vez con cuernos venenosos? La expresión de Cleburne se tornó claramente extraña. No, ninguna de esas. Hagrid está intentando hibridar cangrejos de fuego. Cangrejos de fuego. Incluso Víctor guardó silencio ante la inesperada respuesta. Sinceramente, no podía imaginar qué demonios tenía en común un cangrejo de fuego con aspecto de tortuga con una bestia alada con cabeza de león y cola de escorpión que hiciera pensar a alguien: vamos a enfrentarnos a estos. Al instante siguiente, una pequeña nube blanca de pensamiento apareció sobre la cabeza de Víctor. En él, Hagrid sujeta con cuidado un cangrejo de fuego y luego usa sus enormes brazos para forcejear con un hipogrifo que se encuentra detrás, vertiendo un balde de sangre mezclada con dosis masivas de una poción de amor bestial por la garganta del hipogrifo. Finalmente, obligando al hipogrifo, que chillaba de dolor y confusión, a caer sobre el cangrejo de fuego. La imagen mental hizo que Víctor se estremeciera violentamente. Apartó la horrible visión con un gesto y tartamudeó. Una combinación muy interesante, solo que es, sí, exactamente. Aún no sabemos qué clase de adorable criatura saldrá de ello. Al ver el rostro genuinamente emocionado y expectante del profesor Cleburne, Víctor se tragó el resto de la frase y forzó un incómodo acuerdo. Sí, no tengo ni idea de qué tipo de adorable híbrido acabaremos teniendo. Justo en ese momento, el sonido de potentes batidas de alas llenó el cielo. Al alzar la vista, Víctor vio un testral de un negro intenso y amenazador que se elevaba con las alas extendidas. Detrás venía un gigante imponente montado en una bestia que parecía un león enorme. Hagrid está aquí. Víctor saludó con entusiasmo hacia el cielo. En ese mismo instante, la inconfundible voz atronadora de Hagrid resonó, haciendo que una bandada de pájaros levantara el vuelo. Profesor. Y Víctor. Hagrid se deslizó del lomo del enorme hipogrifo y saltó hacia Víctor, envolviéndolo en uno de sus característicos abrazos que le aplastaban los huesos. Víctor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tú también, Hagrid. ¿Cuánto tiempo sin verte? Muy bien, Hagrid, ustedes dos tendrán tiempo de sobra para ponerse al día más tarde. Víctor, ¿por qué no dejas salir a tus pequeños a tomar el aire ahora? Al ver lo entusiasmado que ya estaba el profesor, Víctor se echó a reír. Por supuesto, profesor. Enseguida. Con un movimiento de su varita, los cierres de la maleta se abrieron de golpe. Las amplias puertas dobles se desplegaron desde el interior. Grrr. Un rugido de júbilo resonó cuando una elegante silueta negra saltó ágilmente por la puerta. Una pequeña excelente. La han alimentado muy bien, quizás incluso un poco en exceso. Sí, profesor. La rescaté en México hace casi un año. He estado debatiendo si devolverla a su país o liberarla en lo profundo del bosque prohibido. En lo profundo del bosque prohibido sería perfecto. Recuerdo que el clan del leopardo de bolsa venenosa no ha tenido nuevos miembros desde hace bastante tiempo. Creo que los chicos estarán encantados. Oh, Víctor, este pequeño es precioso. Mira esos hermosos cuernos, esas enormes pezuñas con garras. ¿Podría tomarlo prestado un ratito? Creo que a Águila Pequeña y a los demás les encantaría. ¿Pequeña Águila? Ese es el hipogrifo de antes. Últimamente he estado experimentando con la hibridación. Estoy seguro de que se llevarían de maravilla. Hagrid, tendrás que preguntárselo tú mismo. Mientras ambos estén de acuerdo, por mí está bien. ¡Genial! Iré a hablar con él ahora mismo. Hagrid se acercó al enorme cuerno venenoso con una expresión casi reverente. Acarició suavemente el lomo gris de la criatura con una mano enorme mientras le susurraba al oído. En lo que parecieron apenas unos instantes, el cuerno venenoso ya parecía visiblemente influenciado por la persuasión de Hagrid. Víctor se quedó mirando con auténtica sorpresa. ¿Era Hagrid secretamente tan bueno convenciendo a los animales para que hicieran lo que él quería? Cuerno venenoso e hipogrifo, bueno, no era imposible. Al menos sonaba muchísimo más plausible que el cangrejo de fuego. Así que, mucha suerte a los dos. Tras desearle en silencio al cuerno venenoso lo mejor, Víctor se giró y atrajo al profesor Cleburne. Había estado inspeccionando las garras del gato leopardo. Profesor, fíjese en este pequeño. Me lo encontré en China. Dice que le picó un gusano gu, ¿sabe usted lo que son? Oh, los conozco. Unos bichitos repugnantes, comunes en el sudeste asiático. Los he visto. Estoy casi segura de que fue allí donde perdí la mitad del estómago. Déjame ver a la pobre criatura. Complicada. Veneno mixto. Lo manejaste bien, pero deberíamos añadir un poco de hierba de luz de luna para neutralizar el resto.
Y tal vez algunas hojas de mandrágora también ayudarían. Empecemos con la hierba de la luna y veamos. 11. Capítulo 11. El gato demoledor y Hogwarts alza el vuelo. Mientras Víctor y el viejo profesor cuidaban felizmente de los pequeños animales rescatados que había traído de todas partes del mundo, Víctor sintió de repente que el suelo temblaba bajo sus pies. ¡Pum! Mac, que había estado colgado del hombro de Víctor, se cayó con una expresión de total desconcierto. Víctor parpadeó. ¿Qué demonios? ¿Un terremoto aquí en las tierras altas de Escocia? Otro temblor sacudió la zona. Pájaros salieron disparados del bosque prohibido en una nube caótica. Todas las especies de aves y criaturas mágicas voladoras se elevaban en espiral hacia el cielo presas del pánico. Pero Víctor y Celeborn no estaban mirando a los pájaros. Se quedaron boquiabiertos. Con los ojos muy abiertos, contemplaron en silencio y estupefactos el castillo de Hogwarts, que parecía estar alzándose en las tierras altas. Antes de que pudieran reaccionar, el suelo volvió a temblar. Esta vez, todo el castillo se elevó como un gato al que le pisaron la cola. Torres, murallas, patios. Todo se elevaba verticalmente como si flotara sobre resortes invisibles. La torre principal se alzaba enroscada como una cola. Los largos pasillos se arqueaban como el lomo de un gato asustado. Por la barba de Merlín. El cucharón de Celeborn resonó al caer sobre la hierba. Tomás. El nombre salió disparado de la boca de Víctor antes incluso de que lo pensara. Ya estaba buscando su escoba en la maleta cuando, auge. Una onda expansiva mucho mayor surgió bajo sus pies, lanzando a ambos hombres directamente por los aires. Y Hogwarts despegó como un cohete. Durante un breve y surrealista instante en el aire, varias torres estallaron y se desprendieron del cuerpo principal, girando como piezas de Lego. La torre de Gryffindor incluso se inclinó descaradamente hacia un lado. Algunos retratos aterrorizados salieron volando por las ventanas como murciélagos asustados. Pero justo cuando todo parecía a punto de dispersarse para siempre, ¡zas! Volvieron a su sitio con un chasquido perfecto y nítido, como de ladrillo contra ladrillo. Cuando el castillo volvió a aterrizar, levantó una enorme nube de polvo y humo. Las altas torres expulsaban nubes como chimeneas industriales. Rebotó 2 veces más, cada salto fue más pequeño que el anterior, luego se tambaleó de un lado a otro antes de finalmente estabilizarse. Durante toda aquella ridícula actuación, si se ignoraba el hecho de que un castillo milenario acababa de empezar a bailar el Island Flynn, ni una sola teja del tejado se había soltado. Solo unos pocos libros de texto, sobresaltados, salieron disparados por las ventanas describiendo arcos salvajes antes de que la corriente descendente del regreso del castillo los succionara de nuevo hacia el interior. Víctor no perdió ni un segundo más. Saltó sobre su escoba y salió disparado hacia el castillo que aún rebotaba. Detrás de él, Celeborn finalmente salió de su trance. Buscó a tientas un testral cercano y, de alguna manera, hizo aparecer una serie de criaturas pequeñas extremadamente peligrosas, enredaderas de tentáculos venenosos, crías de escarabajos explosivos, quién sabe qué más, agarró su varita como un hombre que va a la guerra y voló tras Víctor. Mientras tanto, dentro del propio Hogwarts reinaba el caos absoluto. Los elfos domésticos se aparecían frenéticamente por los pasillos, gritando terremoto. Terremoto. Mientras colocaban desesperadamente encantamientos de refuerzo en cada pared y viga. Pero por mucho que lo intentaran, con cada temblor rítmico, las paredes, las torres, todo, se desprendía de los cimientos y volvía a unirse como si fuera elástico. En la oficina del director, en el 8º piso, la expresión habitualmente amable y centelleante de Albus Dumbledore se había hecho añicos. Detrás de las gafas de media luna, esos famosos ojos azules se salían de sus órbitas. Incluso su nariz, conocida por su forma torcida, se enderezaba rítmicamente con la fuerza de cada rebote. Pero lo que realmente dejó a Dumbledore boquiabierto no fue su nariz enderezándose. El problema radicaba en que el suelo bajo sus pies había desaparecido. Toda su oficina, el escritorio, el lugar donde estaba Fawkes, los instrumentos de plata giratorios, todo, se había separado del propio Hogwarts y ahora flotaba de forma independiente. Detrás de él, la pared de retratos de antiguos directores reaccionó de forma aún más dramática. Cuando la oficina volvió a elevarse hacia el cielo, todos los retratos salieron disparados de sus marcos en una nube estridente. Las bragas de Merlín, ¡ah! ¡Qué demonios! Es Voldemort, de vuelta, con un ejército. El propio Dumbledore, ahora suspendido en el aire junto a los muebles de su despacho, lucía una expresión sumamente peculiar.
Gracias a sus privilegios como director, ya había identificado al culpable detrás de las repentinas acrobacias aéreas en Hogwarts. Sin dudarlo, se abalanzó, agarró la cola de un Fawkes de aspecto muy curioso y desapareció en una explosión de llamas de fénix en medio del indignado trino de Fawkes. Los demás retratos no tardaron en enterarse de la noticia a través del resto de las pinturas del castillo y huyeron entre gritos despavoridos. Al final, solo quedó Phineas Nigellus Black, saltando arriba y abajo en su marco y maldiciendo furiosamente. Justo cuando Hogwarts comenzaba a dar otro salto, tres figuras llegaron casi simultáneamente al pasillo del cuarto piso. Víctor irrumpió por una ventana montado en su escoba. Dumbledore emergió de un torbellino de fuego fénix. Y la profesora McGonagall, transformada de nuevo de su forma de gato, aterrizó perfectamente junto a ellos. Los tres contemplaban la misma escena. Constantino luchando contra Lai, no, Tom, no, espera. 9 Toms. Cada uno era un alma felina espectral y brillante, cada uno blandiendo un enorme martillo con la inscripción Ciente en letras brillantes de dibujos animados, persiguiendo a Peeves en un frenético juego de golpear fantasmas. Y con cada golpe sincronizado de esos 9 martillos contra el suelo, Hogwarts se elevó de nuevo, realizando su alegre y pequeña danza a través del paisaje escocés. Oh, la barba de Merlín, McGonagall y Dumbledore hablaron al unísono, con un tembloroso temblor. Obviamente reconocieron a Tom, pero ¿cómo era posible que un gato caótico se hubiera convertido en 9 almas en el lapso de una hora? ¿Y cómo era posible que esos 9 fantasmas de gatos de dibujos animados fueran lo suficientemente fuertes como para anular siglos de encantamientos protectores y hacer que el castillo mejor protegido de Gran Bretaña bailara el cancán? Mientras Dumbledore estaba ocupado reflexionando sobre las implicaciones metafísicas de que las almas de la física de los dibujos animados afectaran la realidad, el primer pensamiento coherente de McGonagall fue: si los gemelos Weasley alguna vez conocen a este gato, Gryffindor se convertirá en Gryffindor de la noche a la mañana. En ese preciso instante, un rugido furioso resonó por el pasillo, con la suficiente fuerza como para hacer vibrar las ventanas que aún quedaban. Tomás. Las 9 almas de Tom que empuñaban martillos se quedaron paralizadas a mitad del golpe. Todos y cada uno de ellos se estremecieron desde las orejas hasta la punta de la cola. Los martillos gigantes, alzados en alto, se les resbalaron de las patas. Plop 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 plop. 9 figuras de gatos perfectamente aplastadas, como panqueques, aparecieron sobre las losas. 12. Capítulo 12. El gato contra Peeves. Comienza el gran espectáculo. Al ver las 9 tortitas de gato aplastadas en el suelo, Víctor no dudó. Dio un paso al frente, las recogió todas con una mano y empezó a amasarlas como si fueran masa. Tras un rápido y enérgico movimiento, y ¡zas! Un alma de Tom, completamente nueva e impoluta, se materializó en la palma de su mano. Víctor agitó su varita sin perder el ritmo. Acció el cuerpo de Tom. Con una serie de chasquidos secos, apareció ante ellos el cuerpo de un gato de dibujos animados en blanco y negro, con los ojos fuertemente cerrados, la boca abierta de par en par, completamente inmóvil y con una palidez antinatural. El cuerpo no respiraba. Estaba helado. Víctor no se alarmó en lo más mínimo. Simplemente se inclinó, abrió aún más esa boca ya de por sí grande con una brutalidad casual, echó un vistazo al alma sonriente que flotaba a su lado, la amasó también hasta convertirla en una bola y, sin ceremonias, se la metió directamente por la garganta del cuerpo tendido. Todavía pálida como la muerte. Víctor cerró la mandíbula de golpe con un chasquido y luego presionó el pecho con firmeza en 2 ocasiones. ¡Ah! Con un jadeo dramático, el gato blanco se incorporó de golpe. El color volvió a brotar con pinceladas rápidas. El pelaje gris azulado reapareció en un instante. Aún aturdido, Tom instintivamente extendió una pata hacia atrás. Y sacó una enorme bomba negra de dibujos animados que burbujeaba. En el instante en que apareció, todos los rostros de la sala cambiaron de color. Víctor. Dumbledore. McGonagall. Celeborn, que acababa de llegar, jadeando. Y sobre todo Peeves, que ya se había encogido a espaldas de Dumbledore y miraba con terror. Tom finalmente pareció comprender la situación. Miró a Dumbledore, que ahora sostenía la varita de Sauco con mucha naturalidad frente a Peeves, a McGonagall, con la varita ya levantada, y luego lanzó una mirada de reojo, llena de culpa, a Víctor, que ahora sostenía un matamoscas cómicamente grande y cuyo rostro se había convertido en una nube de tormenta. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Tom se estremeció violentamente desde los bigotes hasta la cola.
Apretó frenéticamente la mecha, volvió a meter la bomba en, donde quiera que hubiera salido, supuestamente de la pelusa de su trasero, y se quedó allí sonriendo a Víctor con la sonrisa más inocente, dentuda y suplicante que se pueda imaginar. Tom, dijo Víctor con voz peligrosamente monótona mientras agitaba el matamoscas. ¿Olvidaste lo que te dije? ¿Eh? Ante ese simple el alma entera de Tom se estremeció. Sacudió la cabeza frenéticamente, y luego asintió con la misma vehemencia. Pero Dumbledore, McGonagall y Celeborn no estaban concentrados en la reprimenda. Los tres habían ladeado la cabeza al unísono, mirando fijamente el lugar detrás de Tom donde la enorme bomba efervescente acababa de desaparecer. ¿Dónde diablos fue a parar una bomba de ese tamaño? Y antes, ¿qué había sido exactamente ese renacimiento del alma amasando y rellenando? ¿Algún ritual de resurrección completamente nuevo? ¿Cómo pudiste simplemente volver a meter un alma así y zas? ¿El gato vuelve a la vida? Sin embargo, nadie tenía respuestas. Porque la estrella de esta farsa estaba en ese momento aferrada a la pierna de Víctor, llorando a lágrima viva y, de vez en cuando, señalando con una pata acusadora al acobardado Peeves. ¡Guau guau guau! Entre el torrente de lágrimas y los gestos dramáticos, Víctor reconstruyó la historia. En resumen, después de que Víctor se fue, Tom decidió explorar el castillo con todo su equipo de explorador. Se topó con Peeves. Entonces pasó esto y aquello y todo es culpa de ese pequeño fantasma payaso con sombrero, soy un gato inocente, su señoría. Por supuesto, Víctor sabía que se trataba del montaje del director, fuertemente editado y aprobado por Tom. La versión real probablemente se acercaba más a Tom, al quedarse sin supervisión, enseguida se volvió loco de alegría y empezó a curiosear por todos los rincones de Hogwarts. Peeves, aburrido hasta la médula durante las vacaciones de verano al no tener alumnos a quienes gastar bromas, divisó un gato azul grisáceo de pie, vestido con ropa de explorador, husmeando como si fuera el dueño del lugar. Peeves, siendo Peeves, no pudo resistirse. Se cubrió con sábanas blancas robadas de la lavandería, se salpicó un poco de salsa de tomate para simular sangre y se metió de lleno en el papel de fantasma de terror. Tom, quien, a pesar de haber viajado por el mundo con Víctor y saber que existen los fantasmas, todavía tiene un miedo patológico a las cosas espeluznantes. Una sola mirada al espectro aterrador bastó para que Tom se quedara rígido. Los ojos se le salieron de las órbitas. La boca se le abrió en una perfecta O clan clan clan. Se desplomó como una tabla de dibujos animados. Entonces, 9 almas de Tom, presas del pánico, salieron disparadas directamente de su boca abierta. Peeves, sin esperarlo, se llevó un buen susto. Antes de que pudiera recuperarse, las 9 almas felinas desbocadas se abalanzaron sobre él con toda su fuerza. Colisión entre gato y fantasma. Ambas partes se quedaron paralizadas por un segundo. Tom, espera, ¿de verdad puedo tocarlo? Peeves, espera, acabo de ser descubierto en medio de una broma. Y eso fue todo. Se declaró la guerra. Tom, como el dios conceptual del gato que persigue al ratón, es básicamente omnipotente, excepto cuando Harry está involucrado. Y ahora multiplicado por 9. Un exceso absoluto. Peeves, como la encarnación viviente, bueno, no viviente, de 1000 años de rebeldía reprimida de los estudiantes de Hogwarts contra las reglas y la autoridad, tampoco era un rival fácil. En su mejor momento, llegó a obligar al cierre de toda la escuela durante 3 días al enfrentarse abiertamente con el director y el personal. Concepto contra concepto. Rivales sin igual. Adversarios dignos. Y así comenzó la batalla del siglo. Al final, ganó Tom, el de la física de dibujos animados, 9 veces mejor. Martillos de 100 toneladas cayendo a raudales. Peeves recibió un golpe tan fuerte que no podía distinguir su cabeza de su trasero. Pero en su frenesí, Tom nunca se percató de que cada golpe de martillo hacía que todo el castillo rebotara como si estuviera sobre un trampolín. Tras escuchar la confesión entre lágrimas, y muy selectiva, Víctor dirigió lentamente su mirada hacia Peeves, que seguía escondido detrás de Dumbledore. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Peeves se sobresaltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Recordaba a Víctor demasiado bien, desde aquellos tiempos en que aquel desertor de Hufflepuff lideraba a los tejones en su aniquilación total de Slytherin, gobernando la escuela como una fuerza imparable. Y ahora ahí estaba ese mismo Víctor, domesticando tranquilamente al gato monstruoso que acababa de golpearlo, a Peeves, y lanzarlo por medio castillo. Una muy mala sensación recorrió la columna vertebral de Peeves. 13. Capítulo 13. El viejo Dumbledore.
Corazón cansado JPG. Mientras Víctor seguía pensando en cómo lidiar con esos dos alborotadores, Dumbledore habló con una suave sonrisa. De acuerdo, Víctor, ninguno de los dos tenía malas intenciones. Y Hogwarts no sufrió ningún daño real. De hecho, hoy pudimos ver un lado bastante peculiar del castillo. Dejémoslos en paz por esta vez. Al oír a Dumbledore intervenir para calmar los ánimos, Tom y Peeves se pusieron firmes al unísono. Ambos esbozaron sonrisas aduladoras idénticas y dirigieron la misma mirada lastimera y con los ojos llorosos hacia Víctor. La boca de Víctor se contrajo violentamente. Hogwarts había alzado el vuelo literalmente, y esto no suponía ningún daño real. Si Tom realmente hubiera volado el lugar por los aires, Víctor dudaba que el viejo Dumbledore siguiera allí de pie, riéndose entre dientes y haciendo de pacificador. Pero como el propio director no iba a presentar cargos, no tenía sentido que Víctor alargara el asunto. Les lanzó una última mirada feroz al gato y al fantasma, agitando su matamoscas personalizado de gran tamaño para enfatizar sus palabras. No habrá próxima vez, ¿entendido? Si hay una próxima vez, HMPH. Tom inmediatamente adoptó una actitud totalmente sumisa, asintiendo tan rápido que su cabeza se nubló con pequeños efectos de sonido de boing boing. Al ver esto, Peeves asintió apresuradamente como si su vida después de la muerte dependiera de ello. Para entonces, los fantasmas y retratos del castillo habían comenzado a aparecer flotando a la deriva, atraídos por el alboroto o convocados por el ruido, pero Dumbledore los alejó con un gesto amable antes de que alguien pudiera empezar a hacer preguntas. También le pidió a Celeborn que volviera al bosque prohibido para cuidar de las pequeñas criaturas y calmarlas después de los fuertes saltos que habían dado, como si hubieran sido un terremoto. Pronto el pasillo volvió a quedar vacío. Dumbledore miró a Tom, que ahora permanecía de pie obedientemente mientras Víctor le daba una lección, con una expresión profundamente compleja. En ese momento, dos versiones diminutas de sí mismo luchaban en su cabeza. Uno de ellos insistía: esto no es magia. Esto ni siquiera es ciencia. El otro gritaba: esto es magia en su máxima expresión. Esto es magia llamada milagros. Por un instante, Dumbledore se preguntó sinceramente si alguien habría echado unos hongos alucinógenos de colores en el desayuno. Víctor, ¿qué hay de Tom? Víctor se rascó la cabeza ante el tono vacilante del director. No se preocupe, director. Claro, Tom puede conjurar cosas de la nada, proyectar su alma, mantenerse en pie mientras vuela y realizar todo tipo de habilidades extrañas, pero en realidad es un gato muy bueno. Probablemente. Incluso Víctor parecía un poco inseguro al final. Volvió a mirar a Tom, que se comportaba de forma impecable, antes de asentir con firmeza. Tom cooperó asintiendo con entusiasmo a Dumbledore en señal de acuerdo. Al ver eso, Dumbledore intentó relajarse, pero enseguida se dio cuenta de que no podía. El gato llevaba solo un día en la escuela y ya había hecho que Hogwarts hiciera un número completo de claqué. Si algún día llegara a demoler el lugar, el corazón centenario de Dumbledore podría no sobrevivir al impacto. Miró a Tom, luego al castillo, milagrosamente intacto, y después repasó mentalmente sus propias palabras anteriores sobre dar la bienvenida a almas únicas sin importar su forma. En ese momento, Dumbledore deseaba con todas sus fuerzas poder viajar en el tiempo y tragarse esas palabras enteras. ¿Acaso todos los seres llamados Tom tienen que ser tan irritantes? Incluso cuando se trata solo de un gato. Al final, dejó escapar un suspiro de cansancio. Muy bien, Víctor. En el futuro, por favor, asegúrate de que nuestro asistente Tom ejerza un poco más de autocontrol. Por supuesto, director. Lo vigilaré de cerca a partir de ahora. Al oír que se había librado de la acusación, a Tom se le iluminaron los ojos. Se puso firme de inmediato y le dirigió a Dumbledore un saludo militar impecable. Dumbledore hizo un débil gesto con la mano, claramente exhausto, y se giró arrastrando los pies hacia su despacho. Las cosas que no podía comprender no debían atormentarlo solo. Era hora de escribirle una carta a Aberforth y compartir el dolor. Al observar la espalda del director, que de repente parecía frágil, mientras se alejaba, la expresión de McGonagall era igualmente compleja mientras miraba fijamente a Tom. A diferencia de Dumbledore, que tenía 1000 preocupaciones más importantes, la preocupación de McGonagall era mucho más sencilla. El profesor Gato temía profundamente el día en que Gryffindor se convirtiera en Indoor una vez que los gemelos Weasley inevitablemente conocieran a este gato. Dicho esto, en realidad le caía bastante bien Tom. Era inteligente, enérgico e innegablemente guapo.
Tras un último y gruñón gesto de despeinarle el pelaje, se apresuró a consolar a los elfos domésticos, que seguían sollozando histéricamente porque su amado castillo había sufrido un percance en las tierras altas. Una vez que todos se marcharon, Víctor no se molestó en regañar más a Tom. Simplemente agarró al gato por el cuello, por el destino, y marchó hacia el bosque prohibido, con aspecto de estar completamente harto. Peeves observó cómo se llevaban a Tom, agitando un pequeño pañuelo con auténtica reticencia. En su corazón fantasmal, ya había aceptado una nueva jerarquía para Hogwarts. Primero el cielo, segundo la tierra, tercero Tom. ¿Y el gran Peeves? Un orgulloso cuarto puesto. Víctor pasó el resto de la mañana en el bosque prohibido con Celeborn, atendiendo a las pequeñas criaturas que habían sido asustadas, ayudando a las ya curadas a adaptarse a su nuevo territorio y estableciendo las reglas básicas. Vivan en paz en el bosque. No hagan daño a los estudiantes. Cumplan con sus deberes ecológicos. Etc. El almuerzo fue preparado en el lugar por las 3 doncellas caracol que Víctor había contratado de China. Auténtica comida casera china, fresca y elaborada con los ingredientes que pudieron recolectar o invocar. Celeborn y Hagrid lo devoraron entre exclamaciones de deleite. Después de la comida, por invitación entusiasta de Hagrid, Víctor y Tom visitaron la base de investigación de hibridación de Hagrid. Los resultados fueron indescriptibles. Y dejaron al pobre Tom con unas cicatrices psicológicas muy profundas y recientes en su inocente alma. Para cuando el sol de la tarde comenzó a inclinarse hacia el oeste, después de probar el abundante y entusiasta, aunque no del todo auténtico, almuerzo al estilo chino de los elfos domésticos, Víctor estaba recostado en una mecedora, acariciando distraídamente a Tom, que ahora se portaba de maravilla y estaba acurrucado en su regazo, mientras hojeaba los expedientes de los estudiantes que tenía en la mano. Veamos, ¿algún pequeño tejón excepcional en Hufflepuff en los últimos años? Oh, vaya, Cedric Diggory. Sobresaliente en todas las materias. Un estudiante de tercer año realmente excelente. Aunque un poco callado, me pregunto si habrá heredado el espíritu de los Badgers que dejé atrás en mi época. 14. Capítulo 14. El pasado, una guerra que pertenece a los pequeños magos Susan Bones, ¿eh? Un nombre bastante familiar. Es de la familia de Amelia, ¿verdad? La que me investigó la última vez. La niña parece bastante aplicada. La vigilaré cuando llegue el momento. Anna Abbott, esta debe ser la sobrina que mencionó el viejo Tom. Nada mal. Y este chico Truman también tiene buena pinta. Qué lástima que Tonks se graduara el año pasado. De lo contrario, con lo atrevida que se puso a seguirme y a informarme durante sus prácticas, sin duda le habría mostrado lo que son los verdaderos peligros de la sociedad. Ahora veamos cómo les va a esos quisquillosos de Ravenclaw últimamente. TCH. Siguen siendo los mismos de siempre. Dioses de la guerra especializados, todos y cada uno de ellos. ¿Y qué demonios le pasó a Slytherin? ¿Ahora tienen repetidores? Esto es vergonzoso. Comparado con nuestro año, Slytherin hoy en día es simplemente basura de lo peor. Finalmente, Griff, F, Indoor. Empecemos con El Salvador mismo. Oh, buen jugador de Quidditch, con mucho potencial académico, sabe defenderse en una pelea. Parece tener madera de duelista. Weasley, sí, el pelo rojo realmente equivale a un monstruo. Los hermanos pequeños de Bill y Charlie no son para nada fáciles de intimidar. Hasta el más débil, Ron Weasley, tiene un talento aterrador para las maldiciones. Espeluznante. Y por último, pero no por ello menos importante, Hermione Granger. El cerebro externo del Salvador. Sí, sus marcas son asquerosamente perfectas. Tras hojear los expedientes de los alumnos de Hogwarts, calificaciones, comentarios de los profesores, todo, Víctor se hizo una idea aproximada de la actual generación de pequeños animales. Sin duda, hay muchísimas excelentes. Pero en cuanto a habilidad real en combate, estaban a años luz de los estudiantes de su época. A esto se suma la maldición de la puerta giratoria en el puesto de defensa contra las artes oscuras, con sus profesores en constante cambio, y a menudo incompetentes. ¿Qué pasaría si los niños de hoy vivieran en la época de Víctor? Podría haber perseguido y vencido a 10 de ellos él solo, sin ningún problema. Parece que tendré que aumentar la intensidad en clase. Víctor pensó para sí mismo mientras miraba fijamente el pergamino. Pero la situación tenía sentido. Los animalitos vivían ahora en una época completamente diferente a la de la época en que Víctor iba al colegio. Cuando Víctor cruzó por primera vez las puertas de Hogwarts, Voldemort se encontraba en la cúspide de su poder.
Los profesores de defensa seguían rotando anualmente, eso sí. Pero cada casa, absolutamente todas, tenían un club de duelo. Y no se andaban con rodeos. Los ejercicios incluían hechizos de ataque propios de un golpeador, e incluso programas completos de entrenamiento de Auror. En aquella época, tu varita era lo único que podía protegerte a ti y a tu familia. Por lo tanto, la capacidad de lucha de los estudiantes en aquella época era realmente alta. En ese contexto, los estudiantes de Gryffindor y Slytherin se peleaban en algún lugar del castillo casi todos los días. Gracias a la doctrina de pureza de sangre de Voldemort, Hufflepuff, la casa con más estudiantes y el mayor número de nacidos de Muggles, acabó directamente en la lista negra de Slytherin. Mientras tanto, los Ravenclaw se mantuvieron al margen, ajenos a todo el lío. La mayoría de los profesores de Hogwarts estaban respondiendo al llamado de Dumbledore, luchando contra los mortífagos y las criaturas oscuras en la guerra real. La supervisión del alumnado era laxa, por decirlo suavemente. Y fue a ese Hogwarts a donde llegó Víctor Scamander, nieto de sangre pura del mundialmente famoso magizólogo Newt Scamander. Los Slytherin extendieron la alfombra roja de inmediato. Es una lástima que Víctor no tuviera ningún interés en esas tonterías sobre el linaje de Voldemort. Al fin y al cabo, en China solo a los gatos y a los perros les importa el pedigrí. Aún con mentalidad de niño, tenía 11 años y todavía no había sufrido ninguna paliza en el mundo real, Víctor ni siquiera dudó. Simplemente se lo devolvió a la cara. Lo cual, naturalmente, le valió a él, y a todos los de Hufflepuff, toda la atención de Slytherin. Tras algunos encontronazos con alumnos mayores de Slytherin, Víctor se hartó. Así pues, en la sala común de Hufflepuff pronunció lo que más tarde se conocería como el discurso del Pau, difundiendo tácticas de guerra de guerrillas por toda la casa. Luego, bajo el nombre de Scamander, lideró a Hufflepuff en una guerra de 4 años en el campus contra las pequeñas serpientes de Slytherin. Ni siquiera la muerte de Voldemort en 1980, gracias a Harry, detuvo la lucha. Si acaso, la situación empeoró. Tras la caída de Voldemort, la purga de mortífagos en el mundo mágico británico dejó a la mayoría de las familias de Slytherin sin parientes. Su comportamiento se volvió aún más extremo. Mientras tanto, las familias de Hufflepuff habían sufrido numerosas bajas a causa de los desesperados contraataques de los mortífagos. Todo el resentimiento acumulado finalmente estalló en 1982. Bajo el mando de Víctor, Hufflepuff se unificó por completo. Lucharon en los pasillos. En el gran salón. En los invernaderos. En las mazmorras. Gracias a la solidaridad de Hufflepuff, y a las peligrosas criaturas mágicas que Víctor había introducido de contrabando en secreto de la colección del abuelo Newt, además de la maleta, lograron aniquilar a Slytherin 3 veces. La derrota final hizo retroceder a las serpientes hasta su propia sala común, acorralándolas en la fuente misma. Solo cuando los profesores se dieron cuenta de que ni Hufflepuff ni Slytherin se habían presentado a clase, corrieron a poner fin a la guerra entre los pequeños magos por la fuerza. Consecuencias. El ala del hospital está desbordada. Un alumno de Slytherin, con muy mala suerte, recibió 3 aturdidores y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital San Mungo. Víctor, el cabecilla, fue expulsado por la Junta de Gobernadores bajo los cargos de mantener criaturas mágicas peligrosas y poseer ilegalmente objetos con encantamientos de extensión indetectables. No se arrepintió de nada. Había unido a Hufflepuff. Protegió a sus compañeros de casa. Y había difundido el espíritu del tejón de forma tan exhaustiva que transformó para siempre toda la ética de Hufflepuff. Tras su expulsión, Víctor siguió al abuelo Newt a tiempo completo, aprendiendo magizoología mientras viajaba por el mundo rescatando todo tipo de criaturas mágicas. Influenciado tanto por su abuelo como por las películas de animales fantásticos que recordaba vagamente de su vida anterior, se enamoró sinceramente de estos extraños seres, pequeños y grandes, de corazón puro. Entonces, en su 18º cumpleaños en 1984, cobró vida el sistema de ruleta magical Creature Master. Primer intento. Premio gordo. Tom. Los siguientes 7 años los pasé viajando por el mundo. Estudió con los viejos amigos del abuelo Newt. Luchó contra los cazadores furtivos. Aprendió a proteger las especies en peligro de extinción. Publicó 2 libros siguiendo los pasos de Newt. Una se llama Criaturas mágicas aquí. El otro, Criaturas mágicas en el estómago, prohibido en casi todas partes debido a su contenido, sobreviviendo solo en China y en algunos rincones específicos del mundo. Cabe destacar que las criaturas de Creatures R no se limitaron al mundo mágico.
Víctor lo adaptó incorporando elementos de clásicos infantiles muggles que recordaba, El sueño del rey lobo, Diario de un gato risueño y cuentos similares, lo reempaquetó como ciencia ficción y lo publicó en El Mundo No Mágico. Se convirtió en un éxito de ventas rotundo. 15. Capítulo 15. El pavo real y el lector fiel. Mientras compartía un plato de palitos de masa frita bañados en leche de soja con Tom, Víctor abrió despreocupadamente el Daily Prophet de hoy. El titular de la portada gritaba en negrita y con letras grandes: dos autores de fama mundial se unen al profesorado de Hogwarts. Debajo del titular había fotos de él y de Tom. Justo al lado de su propia fotografía había un hombre con túnicas extravagantes y ostentosas, el cabello peinado a la perfección y luciendo esa sonrisa deslumbrante y demasiado perfecta que lo caracterizaba. La ceja de Víctor se crispó ligeramente al ver al familiar pavo real. Gilderoy Lockhart. Así que este era el profesor de defensa contra las artes oscuras que Dumbledore había contratado este año. No es de extrañar que el director hubiera dicho que la verdadera habilidad del hombre no se correspondía con su reputación. Víctor conocía bastante bien a este alumno de último año de Ravenclaw, que se había graduado el mismo año en que Víctor fue expulsado. No porque ambos fueran autores famosos y miembros honorarios de la misma alianza contra las artes oscuras. Pero debido a las payasadas totalmente ridículas de Lockhart cuando era estudiante en Hogwarts. Entre ellos se incluían, pero no se limitaban a: fundó el periódico escolar únicamente para imprimir su propio nombre una y otra vez. Grabar una firma de 6 metros de altura en el campo de Quidditch. Proyectando un retrato gigante de sí mismo en el cielo sobre el castillo, imitando la marca tenebrosa. Se envió a sí mismo 800 tarjetas de San Valentín, lo que provocó que el desayuno en el gran comedor quedara sepultado bajo una ventisca de plumas. En memoria de Víctor, Lockhart siempre había sido un mago de gran talento que simplemente adoraba ser el centro de atención. Un auténtico dandy. Más allá de eso, no me causó mucha impresión. En cuanto a los libros de Lockhart, Víctor los había leído. Las historias eran emocionantes, sin duda. Pero cuanto más las observabas, menos parecían ser obra de una sola persona. Había contradicciones evidentes en los detalles, pero el contenido en sí era innegablemente fascinante. Víctor incluso había aprendido algunos trucos realmente útiles. Si Lockhart poseyera realmente la mitad de la habilidad y el talento que describía en esas páginas, sería sin duda un mago formidable. Pero a juzgar por el tono de Dumbledore, Lockhart no era particularmente competente en defensa contra las artes oscuras. La suposición de Víctor. La mayoría de esos relatos eran rumores, exagerados y directamente inventados. Hojeó rápidamente el resto del periódico. Nada más le llamó la atención. 3 grandes bocados terminaron el desayuno. A Víctor le daba igual como fuera Lockhart, mientras no viniera buscando problemas. Un simple movimiento de su varita limpió los platos. Se dirigió al armario, escogió una chaqueta de caza de aspecto cómodo y se la puso. Para cuando Víctor se vistió, Tom ya se había terminado su parte y estaba de pie frente al espejo con una chaqueta a juego, deleitándose con los interminables halagos del espejo. Víctor agarró la maleta, tiró del todavía engreído Tom y los dos se dejaron llevar por la ventana en una perezosa nube blanca. Una vez fuera de la zona anti-apariciones que rodea Hogwarts, el espacio se retorció y desaparecieron. Londres, Surrey, Little Winging, Private Drive. El espacio se distorsionó una vez más. Víctor y Tom aparecieron en la tranquila calle. En el instante en que aparecieron, la mirada de Víctor se dirigió, como por instinto, hacia una casa de 2 plantas en particular. Condujo a Tom hacia la puerta marcada con el número 4. El césped de enfrente estaba impecablemente cortado. Víctor revisó 2 veces el número de la casa y luego se alisó la ropa, que estaba algo arrugada por la aparición. Tom hizo lo mismo, de alguna manera. Pulsó el timbre. Una mujer delgada con un delantal abrió la puerta. Al verla, Víctor le dedicó una cálida sonrisa. Buenos días, señora Dursley. Me llamo Víctor Scamander. Actualmente ni siquiera terminó la introducción. Un jadeo agudo lo interrumpió. Scamander. Como el Scamander que escribió Criaturas Mágicas aquí. El rostro de Petunia reflejaba pura sorpresa. La sonrisa de Víctor se hizo aún más radiante. Si nadie más ha publicado un libro con ese título, entonces sí. Dios mío, ¿de verdad eres tú? Mi hijo es un gran fan, se ha leído cada palabra. Pero, ¿por qué eres tú? Fue entonces cuando Petunia se fijó en el gato azul grisáceo, impecablemente vestido, que estaba de pie a los pies de Víctor, con una chaqueta exactamente del mismo estilo. Su expresión cambió.
Sorpresa, confusión, sospecha. Víctor habló con suavidad. Señora Dursley, le cuento lo que pasa. Además de escritora, soy profesora en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Estoy aquí hoy porque Harry se ha topado con un pequeño problema que requiere mi atención. Hogwarts. Sí, señora. No se preocupe. Resolveré el problema rápidamente y me iré. Y tal vez, como agradecimiento, podría regalarle a su hijo un ejemplar firmado de criaturas mágicas aquí, con una dedicatoria personal mía. La palabra Hogwarts hizo que Petunia palideciera. Sus labios se apretaron formando una línea fina y tensa. Su mano se movió instintivamente para cerrar la puerta de golpe. Pero el tono tranquilo de Víctor, y la promesa de un libro firmado personalmente, paralizaron sus dedos a mitad del movimiento. Dudley, ¿de verdad que le encantan tus libros?, dijo con voz seca. Sus ojos se movían con recelo entre Víctor y Tom. Pero Harry, ese chico no necesita nada de eso. ¿No necesita? Señora Dursley, la voz de Víctor se mantuvo firme, transmitiendo una sensación de seguridad. Comprendo perfectamente sus preocupaciones. La situación de Harry es un tanto inusual, pero solo estoy aquí para hacer un pequeño ajuste. Todo seguirá tranquilo y a salvo. Les juro que no le enseñaré ni un solo hechizo y no dejaré nada inusual tras de mí. Un destello de emociones complejas cruzó el rostro de Petunia. Miedo, repulsión y un hilo de curiosidad cuidadosamente oculto. Miró hacia el interior de la casa y luego bajó la voz con urgencia. Vernon, mi marido, no le gusta este tipo de cosas. Tendrás que darte prisa, antes de que Dudley y Vernon regresen. Y. Miró fijamente a Tom, él, no causará problemas, ¿verdad? Tom es más educado que la mayoría de la gente, respondió Víctor con una sonrisa. Como era de esperar, Tom levantó una pata delantera en un pequeño saludo caballeroso e inclinó la cabeza. Solo entonces Petunia se hizo a un lado a regañadientes. Por favor, pase. Harry está en su habitación, los condujo escaleras arriba hasta una pequeña puerta de armario sin nada de particular, situada debajo de la escalera. Petunia llamó a la puerta con fuerza. Harry, sal. Tienes una visita. La puerta se abrió con un crujido. Un chico flacucho asomó la cabeza. Llevaba gafas viejas y rotas, y su pelo negro y desaliñado le tapaba a medias una cicatriz en forma de rayo en la frente. Sus vívidos ojos verdes se abrieron de par en par con sorpresa y confusión, especialmente cuando se posaron en Víctor y en el gato impecablemente vestido que permanecía erguido a sus pies. Harry Potter, dijo Víctor, extendiendo una mano con sincera calidez. Soy Víctor Scamander, el nuevo profesor de Hogwarts. Y este es Tom. Profesor, hola. Tom. 16. Capítulo 16. Un niño creció en la chimenea y en una base secreta. Vuestros comentarios, reseñas y votos me ayudan muchísimo y me motivan enormemente a seguir trabajando en esta historia. Gracias. Patton. Ilan 20. Al mirar a Harry frente a él, y la habitación detrás de él, Víctor pudo darse cuenta de un vistazo de que el niño que sobrevivió no era precisamente recibido con los brazos abiertos en la casa de su tía. Aún así, aparte de que parecía un poco decaído, las cosas no estaban tan mal. Al menos Harry tenía su propia habitación, suficiente comida y ropa que le quedaba bien. Víctor lo entendía. Al fin y al cabo, era 1992. Harry seguía siendo un huérfano que vivía bajo el techo de otra persona. Criar a un bebé de esa edad con buena salud no era precisamente fácil. En cuanto a por qué Dumbledore nunca intervino para mejorar las condiciones de vida de Harry, Víctor supuso que el anciano probablemente pensaba que con que esté sano y vivo ya es suficiente. Al fin y al cabo, cuando Dumbledore era joven, en Gran Bretaña todavía había niños que crecían dentro de las chimeneas. Vale, mal chiste. Sinceramente, aunque Víctor podía comprender intelectualmente la situación, su educación en su vida anterior le dificultaba aceptarla. Pero ese no era el tema en este momento. Lo que importaba era la tenue fluctuación mágica que había percibido en el momento de su llegada. Bajo la mirada de Petunia, una mezcla de miedo y curiosidad, Víctor sacó su varita. Ante la mirada atónita de Harry, le dedicó un único movimiento. Al instante siguiente, una cascada de cartas se materializó sobre la pequeña cama de Harry. Docenas de sobres que caían revoloteando como hojas de otoño. En el instante en que Harry los vio, una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. Corrió hacia ellos y comenzó a tomarlos rápidamente, leyendo frenéticamente. Para cuando terminó el último, las lágrimas corrían por sus mejillas. Apretó la pila contra su pecho y sollozó.
¡Guau! Todos todavía se acuerdan de mí, pensé que ya me habían olvidado. Al ver al niño llorar, la mirada de Víctor se suavizó. Se inclinó y le revolvió suavemente el cabello negro y despeinado a Harry. A su lado, Tom, siempre tan caballeroso, sacó un pañuelo blanco impoluto de algún lugar, y se lo ofreció con una pequeña reverencia. Gracias, profesor, y a ti también, Tom, dijo Harry entre sollozos. Si no hubieras venido, no sé qué habría hecho. No he recibido ni una sola carta en todo este tiempo. Todo está bien ahora, dijo Víctor con calma. Estoy casi seguro de que quien interceptaba tu correo era un elfo doméstico. Salió corriendo en cuanto aparecí. Probablemente fue una broma de alguna familia de sangre pura. Toma, te dejo este reloj de bolsillo. Si regresa, me avisará de inmediato. Rebuscó brevemente en la maleta, sacó un reloj de bolsillo de plata de la bolsa de Mac, el Niffler chilló en señal de protesta, lo tocó una vez con su varita y se lo entregó a Harry. Listo. Problema resuelto. Me voy. Ah, y Harry, no olvides hacer tus deberes de verano. Nos vemos en Hogwarts. Con un saludo despreocupado, Víctor se giró hacia las escaleras, seguido por Tom. Detrás de ellos, Tom saludó a Harry con un último gesto alegre, señaló el reloj de bolsillo que el chico tenía en la mano y luego se golpeó el pecho con orgullo, como diciendo, cuento contigo. Harry sujetó con fuerza las cartas de sus amigos en un brazo y el reloj de plata en el otro. Se despidió con todas sus fuerzas de aquellos que se alejaban. Gracias, profesor. Gracias, Tom. Haré bien mis deberes. Al pasar por la sala de estar, Víctor volvió a meter la mano en la maleta y colocó una gruesa pila de libros de tapa dura sobre la mesa del comedor de los Dursley. Se volvió hacia Petunia, que los había seguido escaleras abajo, mientras ella miraba atónita. Gracias por su comprensión, señora Dursley. Petunia observó la figura de Víctor mientras se alejaba, y luego sus ojos se desviaron, casi sin querer, hacia la pila de libros nuevos que había sobre la mesa. Parecían recién impresas, aún conservaban un ligero olor a tinta. Las portadas mostraban todo tipo de criaturas fantásticas. Abrió la primera. Una pulcra línea de escritura a mano la recibió. Bienvenidos al mágico mundo de las criaturas. Víctor Scamander Petunia dejó escapar un pequeño jadeo involuntario. Porque en el momento en que terminó de leer las palabras en voz alta, en voz baja, para sí misma, una pequeña criatura peluda con un pico parecido al de un pato salió rodando de la frase escrita en la página. Inclinó la cabeza con curiosidad hacia ella y luego comenzó a hurgar alegremente en la bolsa de su vientre, sacando brillantes monedas de oro. Petunia, absorta a pesar de sí misma, siguió pasando las páginas. Tras salir del número 4 de Privet Drive, Víctor echó un vistazo a la casa común de 2 plantas. Se rascó la barbilla y luego alzó su varita hacia el edificio. Pabellón seguro. Repeler extraños. Una tenue barrera dorada apareció de repente alrededor de la casa, para luego desvanecerse en la transparencia. Al mismo tiempo, una onda invisible se extendió por toda la zona. Este era uno de los hechizos heredados de la familia Scamander, una variante especializada del encantamiento repelente de mugles, diseñada para confundir y disuadir a un objetivo específico. Normalmente se utiliza para proteger reservas de flora y fauna mágicas en peligro de extinción, ahuyentando a los depredadores naturales. Hoy, Víctor lo había configurado específicamente para elfos domésticos. Listo. Ese pequeño elfo ya no molestará más a Harry. Pero interceptar cartas, probablemente otra travesura de niño de sangre pura. Bah. Los niños de hoy en día tienen ideas tan aburridas para hacer travesuras. Negando con la cabeza, Víctor se llevó a Tom. Destino: el mejor restaurante francés de Londres. De vuelta en el número 4, mientras Víctor y Tom estaban fuera, Petunia se encontró completamente absorta en el mundo de las criaturas mágicas. Mientras tanto, Harry cerró la puerta de su armario y releyó con avidez cada carta de sus amigos, varias veces cada una. Luego se sentó y escribió respuestas a la velocidad del rayo. En ellas, desahogó la profunda tristeza que sentía al pensar que todos lo habían olvidado. Describió la llegada del profesor Víctor y la facilidad con la que se había solucionado el problema. Y añadió su fuerte sospecha de que todo había sido obra de Malfoy, ese cretino, que había conseguido que el elfo doméstico de su familia les gastara una broma pesada. Cuando Edwig alzó el vuelo con las cartas, Harry exhaló un largo suspiro de alivio. Entonces, con curiosidad, cogió el reloj de bolsillo de plata que Víctor le había regalado. No parecía nuevo. La cubierta estaba grabada con un tejón melero gruñendo, de pie triunfante sobre una pequeña serpiente aplastada. Harry no pudo evitar sonreír al ver la imagen.
Le encantaba. Parece que el profesor Víctor es de Hufflepuff. Con razón es tan amable. Con ese pensamiento, pulsó el botón. Hacer clic. El reloj se abrió de golpe. Al instante siguiente, con un grito de sorpresa, Harry fue absorbido directamente hacia el interior. El reloj de bolsillo cayó suavemente sobre la cama. Harry se frotó la cabeza, parpadeando confundido mientras se levantaba de una gruesa alfombra acolchada. Frente a él había una pequeña cabaña de madera, de unos 20 metros cuadrados aproximadamente. No había ventanas. La única luz provenía de docenas de diminutas esferas centelleantes que flotaban cerca del techo como estrellas en miniatura. Justo enfrente de él se encontraban 6 maniquíes de entrenamiento de madera extremadamente toscos. Troncos labrados sin pulir apilados formando figuras humanoides. A un lado, un escritorio robusto. Al otro lado, una cama enorme, de aspecto ridículamente cómodo. Tras echar un vistazo rápido a su alrededor, Harry vio una hoja de pergamino sobre el escritorio. Acosar, considera esto tu regalo de bienvenida. Solía ser una de mis antiguas bases secretas, remodelada a partir de un sneakoscope. Espero que te guste. Víctor 17. Capítulo 17. Vacaciones. Unas vacaciones sin deberes pasan en un abrir y cerrar de ojos. Rodeado de sus pequeños tesoros, el verano en Hogwarts se le escapó de las manos a Víctor antes de que siquiera se diera cuenta. Sin embargo, no había estado precisamente ocioso. Aparte de 2 breves viajes al extranjero para ayudar a unos amigos, Víctor pasó la mayor parte de las vacaciones deambulando por el bosque prohibido con el profesor Celeborn y Hagrid. Junto con los 2 veteranos empleados de Hogwarts, realizó visitas respetuosas a los vecinos de la zona, la tribu de centauros, las manadas de unicornios, los rebaños de hipogrifos, las manadas de lobos, las manadas de testrals, etc. Al final, se había convertido en un rostro familiar y bienvenido para prácticamente todos los grupos importantes del bosque. En el camino, por invitación de los ancianos centauros y diversas criaturas mágicas, también ayudó a lidiar con la descontrolada colonia de acromántulas. El método de Víctor para enfrentarse a las arañas gigantes, que no tenían depredadores naturales en el bosque protegido, fue brutalmente directo. Él y Tom se lanzaron directamente al nido. Cualquier cosa con 8 ojos fue aturdida y metida en la maleta. Al final, logró reunir a más de 100 de esas bestias, aniquilando a más de la mitad de la colonia antes de dar por terminada la jornada. Lo único que Víctor pudo decir fue: Hagrid los había criado demasiado bien. En estado salvaje, estas criaturas estaban clasificadas como especies feroces, raras y sumamente peligrosas. Por supuesto, no se los quedó todos. La mayoría fueron liberadas de nuevo en hábitats adecuados de todo el mundo donde ya vivían las acromántulas. El resto lo compartió con el abuelo Newt, 1 docena cada uno. Gracias a haber erradicado la plaga de acromántulas, una auténtica amenaza para los habitantes más pequeños del bosque, el nuevo profesor de protección de criaturas mágicas se ganó una entusiasta bienvenida por parte de los habitantes del bosque. Mientras se dedicaba a entablar amistad con las criaturas del bosque y a ayudar a sus pequeños a adaptarse, Víctor también aprovechó la oportunidad para consultar con Celeborn sobre los planes de estudio. Al fin y al cabo, lo habían expulsado en 4º año. Nunca había llegado a cursar el programa completo del viejo profesor. Después de escuchar a Celeborn explicarlo todo, incluso Víctor tuvo que aplaudir. Enseñar así requiere realmente talento. No es de extrañar que el hombre hubiera pasado 61 años como profesor, y acumulado 61 períodos de prueba consecutivos. Víctor ya sospechaba que las clases eran muy alocadas en aquella época. Pero al escuchar el resumen completo, aún así quedó asombrado. Los alumnos de 3er, 4º y 5º año se enfrentaban a criaturas clasificadas entre XXX y XXXXX, de cerca y en persona. Las clases avanzadas de 6º y 7º año fueron aún más intensas. Siguieron al profesor directamente al bosque prohibido para observar unicornios, acariciar augurios y explorar nidos de acromántulas. Víctor solo pudo saludar. Usted, señor, es un verdadero Hufflepuff. Es una pena que nunca haya podido hacer el curso avanzado. Lo lamento muchísimo. En el instante en que Celeborn terminó de explicar, los ojos de Víctor se iluminaron. Al fin y al cabo, ¿qué alumno de Hogwarts no sueña con explorar el bosque prohibido? Pero rápidamente ahuyentó ese pensamiento. 61 períodos de pruebas se cernían sobre él. Se había prometido a sí mismo ser un profesor de verdad esta vez. Que le impusieran una sanción de libertad condicional en su primer año sería hilarante, en el peor sentido de la palabra.
Tal vez en un par de años. Sí. Esperemos un par de años antes de intentarlo. Descartó la idea. Pero ya tenía un borrador mental sólido para sus propias lecciones de protección de criaturas mágicas. Trabajo práctico, pensamiento crítico, conocimientos fundamentales sólidos como una roca. Algo que incluso los profesores aprobarían. Añade algunos consejos prácticos de defensa personal, conceptos básicos de combate y conocimientos sobre protección contra criaturas. Hecho. Se sentía completamente seguro. No hace mucho, el profesor Kettleburn había abandonado Hogwarts radiante, cargado de buenos deseos y regalos de despedida por parte del personal. Su primera parada. El santuario de dragones de Rumanía. Al ver al anciano marcharse con la flamante prótesis de Dumbledore ondeando alegremente, Víctor solo pudo esperar que la próxima vez que se encontraran, Kettleburn aún conservara su único brazo. Mientras Víctor estaba ocupado, Tom tampoco se había quedado precisamente sin hacer nada. Estas vacaciones habían sido sumamente gratificantes para el gato. Durante el día, recorría el castillo con su nuevo hermanito Peeves, curioseando en cada rincón y pasadizo secreto que Hogwarts tenía para ofrecer. De vez en cuando, el anciano de barba blanca llamado Dumbledore lo llamaba a la oficina del director para ofrecerle una variedad de dulces. Pero el mejor trato, aparte del de Víctor, por supuesto, provino de la elegante profesora McGonagall. No solo podía transformarse en gato, sino que también cocinaba excelentes platos felinos y tenía una técnica de rúa de primera clase. Cada sesión dejaba a Tom ronroneando de puro placer. Para recompensar al elegante profesor, el caballero Tom había decidido que ya no podía limitarse a recibir. Tras terminar la comida gourmet para gatos de McGonagall y la sesión de caricias de lujo, ayudaría a la verdadera directora de Hogwarts a lidiar con la montaña de papeleo. Por supuesto, hubo algunos percances menores ocasionales. Pero con la ayuda de Tom, la carga de trabajo de McGonagall se redujo considerablemente. Después del desayuno, Víctor se puso una túnica de mago negra con detalles en amarillo parduzco y llegó temprano al gran comedor acompañado de Tom. En cuanto entraron, vieron a McGonagall vestida de gala, moviéndose de un lado a otro con prisa. Una larga cola de pergaminos flotaba tras ella. De vez en cuando, agitaba su varita. Un pergamino se plegaba convirtiéndose en un avión de papel y salía disparado hacia alguna parte lejana del castillo. Buenos días, profesora McGonagall. ¿Necesita ayuda? Víctor la saludó con una sonrisa. A su lado, Tom ya se había puesto su traje formal. Con un movimiento rápido y dramático, apareció frente a McGonagall y le ofreció un pequeño ramo de flores con perfecta elegancia caballeresca. Oh, gracias, Tom. Buenos días, Víctor. Su ayuda sería muy bienvenida. Mientras hablaba, McGonagall volvió a agitar su varita. Uno de los pergaminos flotantes se plegó formando un avión y se elevó hasta quedar suspendido frente a Víctor. Sin detenerse, McGonagall pasó junto a él, murmurando entre dientes con exasperación. Por la barba de Merlín, el trimestre empieza hoy y aún queda muchísimo por hacer. Albus nunca se ocupa de nada de esto. Ahora mismo probablemente esté en su despacho comiendo dulces. No, esta vez va a asumir la responsabilidad como director, le guste o no. Al verla marcharse furiosa, Víctor rezó en silencio por Dumbledore. Un segundo. Más tiempo sería una falta de respeto hacia McGonagall. Entonces se giró, justo a tiempo para ver a Tom corriendo tras la figura de McGonagall que se alejaba. Bueno. El pequeño traidor había desertado otra vez. Parecía que Víctor estaba solo en el servicio. Bien, veamos qué necesita la profesora McGonagall que resuelva. 18. Capítulo 18. Harley. Lee mi nueva historia, Ilan 20, Hogwarts. Linaje familiar negro, Hogwarts, mi compañero es Tom, Hogwarts. Comienza por deconstruir el Avada Kedavra, capítulo 18. Harley. Después de ayudar a los elfos domésticos a cosechar suficiente fruta del huerto, Víctor regresó al gran salón justo antes del mediodía, seguido por una hilera flotante de bocadillos robados y fruta fresca de las cocinas. El vasto salón permanecía vacío y resonaba en su interior. Víctor agitó su varita. Al instante, los estandartes de las 4 casas de Hogwarts se desplegaron por las paredes con sus colores característicos. Con otro saludo informal, activados los privilegios de profesor, aparecieron 4 mesas increíblemente largas en el centro. Bajo su dirección, los bancos se alinearon perfectamente como patitos obedientes. Las mesas parecían demasiado vacías. Víctor volvió a agitar su varita. Varios pequeños trozos de madera de castaño que había sacado de algún lugar se transformaron en el aire en pequeños animales vivientes del tamaño de la palma de la mano.
Águilas, serpientes, leones y tejones. Cada uno parpadeó, se estiró y correteó juguetonamente por las mesas. Mientras masticaba una baya que explotaba en la boca, Víctor admiró su obra con profunda satisfacción. Desdobló el pergamino que McGonagall le había confiado. Veamos qué queda, última tarea. Ajustar el techo del gran salón. Sinceramente, tenía muchísimas ganas de jugar con este. Sus ojos se iluminaron al ver el último elemento. Sin dudarlo, alzó su varita. La luz del sol desapareció del cielo. La noche cayó sobre el pasillo en un instante. Un suave toque. Las estrellas aparecieron una tras otra en el cielo negro como el terciopelo. Las constelaciones centelleantes trazaban caminos para los viajeros perdidos. Con un último movimiento ascendente, la deslumbrante aurora que una vez había visto sobre la Antártida se derramó como una cascada viviente de verde, púrpura y rosa. Y entre las relucientes cortinas de luz se abrían paso criaturas mágicas de todos los tamaños y formas. Fénix que dejaban un rastro de fuego, caballos alados que galopaban por el aire, dragones que se retorcían en perezosos bucles, elfos domésticos que se perseguían con deleite, o cambios serpentinos que se movían como cintas. Víctor echó la cabeza hacia atrás, contemplando con deleite la obra maestra terminada. Una voz aguda y alegre se escuchó a su lado. Excelentes hechizos climáticos y una transfiguración exquisita, Víctor. Si esto hubiera ocurrido durante el período lectivo, le habría otorgado a Hufflepuff 5 puntos en el acto. Víctor bajó la mirada con una sonrisa. Profesor Flitwick. ¿Cuánto tiempo sin vernos? No creo que sea demasiado tarde para añadir esos puntos ahora. Jaja, por supuesto que no. Hufflepuff, 5 puntos, por tu espléndida magia climática. Ambos hombres estallaron en carcajadas. Estamos encantados de tenerte de vuelta en Hogwarts, Víctor. El sentimiento es mutuo, profesor. Mientras hablaba, Víctor agitó su varita una vez más. Un pequeño pastel flotó desde el montón que había detrás de él y se posó suavemente frente a Flitwick. Pruebe esto, profesor. Los elfos domésticos lo prepararon con una receta que traje del lejano oriente. Mientras Víctor charlaba con Flitwick, los demás profesores comenzaron a entrar en el pasillo. La última en llegar fue McGonagall, que irrumpió como una fuerza de la naturaleza. Tom caminaba orgullosamente detrás de ella, con el pecho inflado, disfrutando claramente de la autoridad que había obtenido de forma prestada. Cerrando la marcha, por el extremo, venía un Dumbledore con aspecto bastante demacrado. En el momento en que Tom vio la montaña de bocadillos y fruta de Víctor, sus ojos brillaron. ¡Zas! Se acercó rápidamente y enseguida empezó a agarrar las golosinas con ambas patas. Justo cuando Tom estaba comiendo tranquilamente, Víctor se quedó paralizado de repente. Agarró al gato por el cuello, se volvió hacia el abatido Dumbledore y dijo: «Director, Harry está molesto otra vez. Voy a ver cómo está». La postura encorvada de Dumbledore desapareció al instante. Se enderezó, con los ojos brillantes. «Bien, adelante, Víctor. Yo me pondré en contacto con Severus». Al observar la alegría apenas disimulada en el rostro de Dumbledore mientras se escabullía de la conferencia de McGonagall, Víctor no pudo evitar poner los ojos en blanco mentalmente. ¿Estás contactando a Severus, eh? Más bien lo estás reuniendo para otra fiesta de té con cucarachas en la oficina. En el largo pasillo que se extendía más allá de las puertas del gran comedor, Dumbledore levantó con naturalidad el encantamiento antiaparición. Víctor y Tom se desvanecieron en un torbellino espacial. Dumbledore los vio marcharse y luego empezó a tararear alegremente mientras regresaba a su despacho. Estación King's Cross, Londres. En un rincón tranquilo del andén, el espacio se retorcía una vez más. Aparecieron Víctor y Tom. Caminaron hasta la barrera que les resultaba familiar, entre los andenes 9 y 10. Víctor frunció ligeramente el ceño. Tras lanzar rápidamente un confundus para mantener alejadas las miradas mugles, sacó un puñado de polvo dorado de su bolsillo y lo esparció sobre los ladrillos. Inmediatamente apareció una visión en el polvo brillante. Dos pequeñas figuras, cargando baúles y jaulas para búhos, corrieron a toda velocidad hacia la pared, y ¡zas! Rebotó directamente, cayendo hacia atrás en un montón. El impacto resonó nítido y claro. Dos cabezas muy sólidas. Tras varios intentos fallidos más, los dos chicos se miraron, se encogieron de hombros, se dieron la vuelta, salieron corriendo de la estación y se subieron a un coche cercano. Y el coche, acto seguido, se elevó hacia el cielo. Víctor y Tom observaron cómo el fantasma de polvo dorado se elevaba y desaparecía entre las nubes. Ambos chasquearon los labios al unísono.
Este Salvador es la quinta esencia de Gryffindor. Imposible encontrar uno mejor. Víctor negó con la cabeza con una mezcla de cariño y exasperación. Sin dudarlo, sacó una escoba del bolsillo, subió a Tom a la espalda y salió disparado tras el coche que volaba. El viento rugía al pasar. Pronto, el mágico Ford Anglia apareció y desapareció de la vista más adelante. Víctor se detuvo a un lado, golpeó cortésmente la ventanilla y sonrió. ¿Hay sitio para dos más, caballeros? Ron, al volante, casi se desmaya del susto. El rostro de Harry se iluminó. Profesor Víctor. Tras un instante de forcejeo frenético, la puerta trasera se abrió de golpe. Víctor entró con Tom, agitó rápidamente su varita mágica, encantamiento de desilusión, hacia el coche y se acomodó. Al mirar a los dos chicos con los ojos muy abiertos y rostros culpables que tenía delante, Víctor suspiró. Si algo sale mal, ¿por qué no esperaste a un adulto? ¿O contactaste con el ministerio? ¿O enviaste una lechuza? Si no hubiera llegado a tiempo, los titulares de mañana en el Propet no serían más que coche volador aterroriza los cielos de Londres. Ambos chicos palidecieron al instante. Claramente no habían pensado en las consecuencias. Lo sentimos, profesor, murmuró Harry. Teníamos miedo de perder el tren a Hogwarts. Guarda las disculpas para la profesora McGonagall, dijo Víctor, acariciándoles la cabeza a ambos por turno. El elfo doméstico empezó todo, sí, pero ustedes dos tomaron decisiones muy desafortunadas. Piensen bien en cómo van a explicar esto cuando volvamos. Les permitió sentarse correctamente en la parte de atrás y luego se deslizó en el asiento del conductor con evidente curiosidad. Es hora de examinar de cerca esta maravilla alquímica de un coche volador. En la parte de atrás, Harry y Ron intercambiaron miradas de pánico. Harry, ¿qué hacemos? Nos van a expulsar seguro. Hemos infringido el estatuto del secreto. Ron parecía estar escribiendo ya su propio obituario. Harry apretó la mandíbula. Ron, si llega el caso, simplemente di que todo fue idea mía. Yo te involucré. De ninguna manera, Harry. Si alguien tiene que ser expulsado, debería ser yo. Es el coche de mi padre. Yo era quien conducía. Un momento, el profesor dijo que no fue del todo culpa nuestra. Quizás podamos encontrar una solución. Los dos chicos se acurrucaron juntos, buscando desesperadamente excusas para McGonagall. Esto no va a funcionar, nunca se lo creerá. ¿Qué tal esto? Al ver a los dos pequeños y tristes Gryffindors, Tom se rascó la cabeza. ¡Boing! Una bombilla de dibujos animados explotó sobre sus orejas. Tiró de la manga de Harry. Cuando Harry se giró, confundido, Tom se golpeó el pecho con confianza. Entonces, justo delante de sus ojos atónitos, metió la mano detrás de sí y sacó una palangana para la leche. A continuación, se desató una avalancha caótica. Ingredientes aleatorios, pociones burbujeantes, trastos diversos, apilados hasta el techo frente al gato y los dos niños. Finalmente, Tom sacó una botella de leche fresca, le quitó el tapón y la lamió con gran solemnidad, dejándola impecablemente limpia, y, con evidente desolación, vertió toda la botella en el lavabo. Harry y Ron se quedaron boquiabiertos, viendo cómo Tom se metía de lleno en el papel de maestro pocionista. De la nada sacó un diminuto monóculo, se lo colocó en la cara y adoptó una expresión de suma gravedad. Primero, arrancó una sola hoja arrugada del montón con la precisión de una garra, la sostuvo a contraluz, asintió con aprobación y la lanzó al recipiente como si fuera un frisbee. ¡Puf! Una fina columna de humo de color púrpura pálido se elevó, con un ligero aroma a menta y calcetines viejos. A continuación, la punta de la cola se enroscó delicadamente alrededor de un frasco con polvo brillante de caparazón de escarabajo triturado. Se introdujo un pellizco con cuidado. La leche comenzó inmediatamente a burbujear y a cambiar de un blanco cremoso a un suave color dorado nacarado. Por la barba de Merlín, susurró Ron. Tom le lanzó un afilado chasquido de dedos. Luego llegó la pieza de resistencia. Una seta de color violento que gritaba no comer. Tom la estrujó entre sus patas como si fuera una toalla mojada. Unas gotas de jugo azul eléctrico cayeron dentro. El recipiente estalló en un hirviente furioso. Destellos dorados y azules destellaban salvajemente, silbando como una tetera enfurecida. Aún con total calma, Tom sacó un pequeño salero y dio 3 vueltas al lavabo con una solemnidad casi teatral, y espolvoreado con una pizca informal. ¿Eso es condimento? Harry no pudo evitar preguntar. Tom le dirigió una mirada que claramente decía aficionado. Cállate. Tras la adición de la sal, el destello se estabilizó.
El líquido se asentó en un azul pálido, claro y nacarado, tan tranquilo como un lago de verano. Toque final. Tom levantó un tubo de ensayo lleno de algo que burbujeaba en 7 colores diferentes. Con suma reverencia, lo vertió lentamente alrededor del borde. Chisporrotear, una columna de humo blanco se elevó, perfumada con aroma a pastel de fresa, pergamino fresco y hierba mojada por la lluvia. Pequeños patrones de estrellas parpadearon brevemente en su interior. El contenido del tubo de ensayo se fundió en una lavanda onírica, salpicada de motas plateadas, perfectamente inmóvil y con un aroma irresistiblemente dulce. Tom se quitó el monóculo, se secó el sudor inexistente de la frente y adoptó una pose orgullosa. Señaló la poción terminada, luego a Harry y Ron, simuló beberla con exagerada felicidad y les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. ¿Esto es, para que lo bebamos nosotros?, preguntó Harry con incertidumbre. ¿Para que no nos metamos en problemas? Tom asintió enérgicamente, acercó el lavabo y sus ojos brillaban de ánimo. Harry y Ron intercambiaron una larga mirada. Vacilación, esperanza, desesperación. La poción tenía un aspecto más extraño que cualquier cosa que Snape hubiera preparado jamás, pero olía de maravilla. Y toda la actuación de Tom había sido, extrañamente profesional. Además, pertenecía al profesor Víctor, que era claramente poderoso y bondadoso. Tal vez, solo tal vez, funcione. Harry se armó de valor primero. Levantó el recipiente y bebió la mitad de varios tragos decididos. Lo dejó sobre la mesa y se lamió los labios con aprecio. ¿En serio? Tenía un sabor increíble, mejor que cualquier cosa que hubiera probado antes. Pero después de tragar, no sucedió nada evidente. Solo un leve cosquilleo en la garganta y el pecho. Miró a Tom con expresión interrogante. Antes de que pudiera hablar, todo se puso negro por un segundo. Harry alzó la mano y sintió como una larga melena caía sobre sus hombros. Tomás. En el instante en que habló, el horror lo invadió. Se tapó la boca con ambas manos. Ron dio un grito desde el asiento de al lado. Harry, tu voz. Víctor, que estaba ocupado ayudando a la señora del coche con la carrocería, giró la cabeza bruscamente. Sus ojos se posaron en el asiento trasero. Su rostro se ensombreció. Tom.